en el cielo, nos tendríamos que hacer la pregunta de a qué grupo pertenecen los mártires, que también son presentados como si estuvieran en el cielo, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, sabemos que no están en el cielo, sino que están sepultados en la tierra, esperando la resurrección de los santos. Entonces es evidente que la expresión moradores de los cielos no hace referencia a personas que literalmente estén en el cielo, sino que son personas leales a Jesús, que no adoran a la bestia ni a su imagen y que no están dispuestos por nada del mundo a recibir su nombre, su número o su marca. De esta forma entonces hemos probado sin lugar a dudas que los moradores del cielo no son personas que están en el cielo, son personas que viven en la tierra. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, como vimos en el video pasado, esta descendencia de la mujer son actualmente personas que comparten rasgos doctrinales o inclusive tradiciones de la gran multitud que fue martirizada por la Iglesia Católica durante el período de persecución de el Papa de Roma a todos los santos de Dios y que duró por 42 meses o 1260 años hasta el año 1798. Y esta gran multitud fue martirizada en ese periodo, no va a un futuro como muchas veces lo escuchamos en prédicas evangélicas por el orden de eventos cronológicos que Jesús nos revela en el capítulo 24 de Mateo. Ya pudimos establecer en el video pasado con total claridad que la gran multitud fue martirizada en una gran tribulación que es descrita en Apocalipsis como la gran tribulación, y esta ya ocurrió en ese periodo ya descrito del año 538 al año 1798. Leamos en Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces el apóstol Juan nos muestra esta gran multitud ya en el cielo, vestidos de ropas blancas. Sin embargo, ya nosotros vimos en el video pasado que estas personas reciben sus ropas blancas después de muertas, no antes de muertas. Y eso nos revela que estas personas tenían manchas en sus ropas, por lo cual debieron recibir la muerte, pero también debieron hacer un salto de fe e inclusive ser mártires para poder entrar en la tierra prometida. Leamos en Apocalipsis 6, versículo 10 al 11. Y clamaban a gran voz, esta es la gran multitud que clama justicia, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos en este quinto sello de Apocalipsis 6, que pareciera que esta gran multitud está en el cielo, pero sabemos que están en la tierra, y se les dice que descansen un poco de tiempo, queriendo decir que deben permanecer todavía en la tumba por un poco de tiempo más, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, lo cual quiere decir que van a venir mártires muy pronto. En el futuro que no está muy lejano, vamos a ver mártires, como lo está revelando el quinto sello sin lugar a dudas,
Pero también vamos a ver el cumplimiento de esto que se dice, de que se le dieron vestiduras blancas después de haber muerto. Algo que es distinto a lo que leemos en Apocalipsis 14 sobre el grupo de los 144,000. Entonces está bastante claro que estos son moradores del cielo, pero en este grupo de santos ellos mueren por el martirio. Ahora nosotros hemos dicho que nadie se hace santo al morir, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso entonces estamos ante una contradicción? Porque esas personas tenían manchas en sus ropas antes de morir y luego, después de morir, reciben sus vestiduras blancas, y eso pareciera decirnos que se hicieron santos al morir. Y pareciera entonces que hay cierto tipo de contradicción, ¿verdad, hermanos? Pero la respuesta es un rotundo no. Como lo expliqué en el video pasado, esas personas que eran mártires eran leales a Jesús. Sin embargo, podían tener algún error doctrinal debido a la ignorancia de aquellos tiempos, sobre todo cuando la Iglesia Católica prohibía que las personas leyeran la Biblia. Inclusive, si te encontraban con una hoja de la Biblia en tu ropa, eras enviado directamente a la hoguera. Sin embargo, estas personas sí eran leales a Jesús. Y eso revela que Jesús y el Padre veían a esas personas como santos por su lealtad a Dios y al Cordero. Y sin embargo, sí podían tener cierto tipo de error doctrinal. Nosotros vemos claramente que en Apocalipsis 13 se nos revela que es el Papa de Roma el que haría guerra contra esta gran multitud. Sin embargo, aquí, en este pasaje bíblico, son llamados santos, lo cual nos revela que aquí no hay contradicción con lo que ya Ecusatón les ha enseñado, que nadie se hace santo al morir, pero aún una persona puede ser vista como santa por Dios y tener cierto tipo de error doctrinal debido a que no tiene la capacidad por sí mismo de llegar a la verdad completa. Leamos en Apocalipsis 13, versículos 6 al 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Recontra prop. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Entonces Dios considera a esta gran multitud como santos. Sin embargo, ya vemos que sí tenían manchas en sus vestiduras. La palabra nos está diciendo claramente que el Papa de Roma hizo guerra contra los santos de Dios y los venció, como es algo sabido históricamente. Inclusive el Papa Francisco lo reconoció ante el mundo entero al pedir perdón de labios para afuera por el martirio de John Hus. Así que esto está a plena vista, ¿verdad, hermanos? Yo no tengo que inventarme nada, yo les muestro a ustedes las noticias que confirman algo que es histórico además. Algo que ha sido escondido por los poderes religiosos y educativos del mundo, porque esto no te lo enseñan en el colegio, a pesar de que es parte de la historia. En el colegio te dicen que la Iglesia Católica perseguía a brujas, y todo es una terrible mentira. No sé si todavía lo hagan, pero en sus colegios católicos la Iglesia Católica miente al enseñarle a todos esos niños que ella perseguía a brujas, y en realidad a quien perseguía era a cristianos, inclusive llamados por Dios como santos y moradores del cielo. Entonces, no podemos tampoco llegar a decir que estos mártires eran pecadores irreverentes o personas que flagrantemente violaban la ley de Dios. Por supuesto que no. Nosotros, sin embargo, ahora estamos en un movimiento nuevo
que busca la perfección absoluta, guardando todo mandamiento, estatuto y decreto de la ley de Dios. Esto nunca se había visto, hermanos. Y es importante que en este video nosotros tengamos un poquito de referencia histórica para entender los tiempos en el que vivimos. Jamás se había visto este movimiento que tenemos ahora, que se llama Ecusatón Aritmon. Jamás se había visto, y por supuesto que es un movimiento bastante pequeño, pero nosotros ya vamos a ver que pronto se va a completar el número de los 144,000. En este caso, cada movimiento de la iglesia en la historia del mundo refleja lo que la iglesia debe hacer o lo que le corresponde hacer. En este caso, nosotros hoy también denunciamos a todas las religiones cristianas caídas en apostasía y a sus líderes como pastores y curas, porque flagrantemente le enseñan a las personas a violar la ley de Dios, inclusive por doctrina. Es decir, es de lo más loco y absurdo que en la iglesia te enseñen a violar la ley de Dios. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Sin embargo, este es un movimiento nuevo, porque todos estos pastores y curas consideraban algo que hace parte de un concepto de la iglesia muy antiguo. Y es que podías ser salvado inclusive si tenías algunos pecados. Pero ya vemos que esta gran multitud que fue salvada en algunos de sus pecados no lo fue porque gustosamente pecaran, sino porque estas personas no podían obtener el conocimiento completo de la palabra de Dios, y sin embargo Dios veía a estas personas como santos. Entonces nosotros podemos ver la diferencia en distintos puntos históricos de la iglesia. En aquellos tiempos de la gran multitud, durante la Inquisición de la Edad Media, Dios juzgaba de una manera muy distinta a las personas a como las juzga hoy en día, en tiempos de gran conocimiento, donde las personas pueden aprender mucho de la palabra de Dios. Y en este caso nosotros vemos que los moradores del cielo, es decir, la gran multitud, durante la época de la Inquisición, eran personas que no seguían los ritos y tradiciones de la gran ramera, trataban de apartarse lo más que pudieran de sus dogmas, y sin embargo algún error tenía que persistir, ¿verdad, hermanos? Entonces, por más de que estos cristianos trataran de arrepentirse, no podían arrepentirse de toda su idolatría debido a su falta de conocimiento de la ley de Dios. Y eso quería decir que persistían en ellos algunos errores doctrinales. Sin embargo, Apocalipsis 13 es muy claro que solo aquellos que estaban en oposición a la bestia, es decir, con los que la bestia estaba enfurecida, aquellos a los que la bestia les hacía guerra, esos eran llamados santos. Sin embargo, puede que estos santos seguían algún tipo de tradición, como por ejemplo reposar en domingo o adorar a la Trinidad, pero la bestia les hacía guerra porque ellos se oponían a sus ritos y ceremonias. De esa manera, entonces Dios los ve como leales a Él y por eso son declarados santos. En este caso, ¿qué es lo que nosotros pudimos entender de lo que ocurrió en la Edad Media? No fue un movimiento por los mandamientos de Dios como está ocurriendo con este movimiento de Ecusatón Aritmon. Lo que vimos en la Edad Media fue más un movimiento de lealtad hacia Jesús, inclusive por apartarse de la autoridad papal. Cuando las personas decían, un momentico, el Papa de Roma no tiene injerencia en la salvación del ser humano. ¿Cómo es que otro individuo decide si yo me voy al cielo o no me voy al cielo, verdad? ¿Quién es ese